Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Es un privilegio para mí volver a saludarles a través de este medio, ¿verdad? Donde estamos subiendo ahora los mensajes. Y me gozo de poder saludarles, esperando que todos se encuentren bien, de salud, con sus familias, en sus hogares, en victoria, hermanos, bendecidos. Amén. Así que nuevamente, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que sea palabra de edificación para cada uno de nosotros y que podamos atesorar esa palabra, que podamos ponerla en práctica, y que el Señor nos habla en todo tiempo y su palabra llega en el preciso momento en que nosotros le necesitamos. Así que hoy traigo la palabra en el libro de San Marcos, en su capítulo 10. Libro de San Marcos, capítulo 10. El tema es, aquí en la Biblia dice, el ciego Bartimeo recibe la vista, pero yo le puse por tema, anímate, levántate, el Señor te llama. Así que vamos a venir a la lectura. Es el versículo 46 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, por la bendición que tú nos das, Señor, de volver a comunicarnos a través de este medio, de volver a traer un mensaje que sea de edificación y de crecimiento espiritual para cada uno de mis hermanos, Señor. Para todos aquellos que no te conocen, que esta palabra sea tocando sus corazones, transformando sus vidas, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos y me dispongo, Señor, a transmitir lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Que sea usted usándome, Señor, como ese vaso que usted quiere, Padre, para poder traer ese mensaje, Señor. Y sean tus palabras a través de mis labios, dando la edificación a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, y en este momento, Padre, declaramos victoria, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestras necesidades, Señor, que seas tú limpiando los aires, Padre Santo, que todo aquello que quiera venir a interrumpir, Señor, este momento que es para ti, Señor, sea desechado por el poder tuyo, por el poder de tu palabra. Le damos libertad a tu Espíritu Santo para que fluya a través de este medio, Señor, y sea tocando corazones, ministrando vidas, restaurando vidas, almas completas, Señor. En tu nombre nos depositamos, Señor, y confiamos en que tú vas a hacer, Padre, con tu palabra ese crecimiento a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la palabra, ¿verdad? Aquí nos habla de un hombre que estaba ciego. Dice la palabra del Señor que Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino. Cuando yo leía esta palabra, veía y me imaginaba la vida de Bartimeo. Bartimeo, un hombre ciego, sentado a la orilla del camino, y podía ver, y lo vemos en los tiempos de ahora, hermanos, en el lugar donde vivimos hay tanta gente sin hogar, sin casa, que viven en las calles, que ahí andan. Si usted los ha visto, usted ha visto cómo andan ahí con sus carritos jalando sus cobijas y sus pertenencias que ellos tienen.
Y Bartimeo era un hombre que estaba solo, que no podía ver. La Biblia solo nos dice que era hijo de Timeo. No habla de más familiares de él. Dice que él estaba sentado a la orilla del camino. Un hombre solo, sin familia, sin poder ver, despreciado, porque en aquellos tiempos un hombre con esa discapacidad para ellos era un hombre pecador. Para ellos era un hombre que no valía nada, que tenía que estar marginado de la sociedad. Era un hombre tal vez que era humillado por los demás, que lo veían de menos, ¿verdad? Él vivía de lo que la gente le daba, de las limosnas que le daba la gente. A lo mejor había alguien que se compadecía de él y pues le llevaban un alimento, pero en realidad él se encontraba solo. Era un hombre aislado de todo y de la sociedad. En la vida de Bartimeo puedo pensar que era una vida llena de tristeza, de sufrimiento, de dolor. Al mirarse él, ese cuadro que yo veo de él a la orilla del camino, solitario, puedo pensar que era una vida triste para Bartimeo. Pero algo interesante que nosotros vemos es que Bartimeo no veía, él no podía ver, pero él escuchaba. Y él escuchó, dice la palabra del Señor, que escuchó una multitud de gente. Aquí dice en el versículo, empezando, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyó que era Jesús Nazareno. Él escuchó que venía una gran multitud, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús iba de salida ya. Él había visitado el pueblo de Jericó y él ya iba de salida. A la salida del camino es que estaba sentado Bartimeo. Y él escuchó una multitud de gente. Cuando usted, no sé si le ha tocado participar en eventos así donde va mucha gente. Bueno, antes en mi pueblo eran las peregrinaciones con los santos. Y siempre es un murmullo de gente, una multitud de gente. Y siempre se puede escuchar que habla mucha gente al mismo tiempo. Entonces Bartimeo escuchó la multitud de gente, escuchó el alboroto, escuchó que hablaba mucha gente. Entonces él preguntó qué está pasando, por qué tanto alboroto. Y alguien le dijo, es Jesús de Nazaret. Y oyendo que era Jesús, él empezó a gritar. Bartimeo no conocía a Jesús. Bartimeo nunca vio un milagro hecho por Jesús porque estaba ciego. Pero él había escuchado del poder de Jesús. Él había escuchado quién era Jesús. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Y él empezó a gritar y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo. Bartimeo tenía fe, una fe grande en Jesús, aunque no le conocía. Cuando él escuchó que era Jesús el que pasaba por ahí, él en ese momento dijo, este es mi tiempo, esta es mi hora. El sanador, el todopoderoso del que yo he escuchado, está aquí y no puedo dejar pasar esa oportunidad. ¿Verdad? Él creyó sin verlo, solo con lo que él había escuchado de Jesús. Él creía y su fe era grande, porque él sabía que Jesús lo podía sanar. Tanto sabía de Jesús que comenzó a decirle, Jesús, hijo de David. Él sabía la descendencia, de dónde venía Jesús. Él sabía que era el Mesías anunciado, el ungido. Dios Todopoderoso. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y los que iban en la multitud, en la calle, los que estaban ahí acompañando a Jesús, le decían, cállate, cállate. Yo creo que le decían, no molestes al maestro. Shh, no digas nada, cállate, no hables. Muchos, dice la palabra del Señor, muchos. En el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que se callara. No era solo una persona que le decía, hey, shh, cállate. Eran muchos los que querían callar a Bartimeo. Lo veían como si él no fuera digno de que Jesús pusiera en sus ojos en él. Lo veían como alguien despreciable. ¿Usted ha visto a los homeless, los que andan aquí, cómo andan? Andan mugrosos, malolientes, greñudos, barbudos. Yo no sé cómo estaba Bartimeo, pero en la condición que él tenía nos podemos imaginar que Bartimeo estaba en esas condiciones. Bartimeo estaba sucio, con el pelo largo, tal vez olía mal, se veía mal, y la gente cuando lo miraba lo miraban de menos, lo humillaban, lo menospreciaban. Y en ese momento lo estaban haciendo. Le decían, cállate, hasta crees de que Jesús le va a hacer caso. A lo mejor entre ellos decían, hasta cree que Jesús se va a arrimar a ver a este hombre. Lo hicieron menos. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos le decían que se callara, Bartimeo gritaba más fuerte y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús. Y le gritaba. Él no hizo caso. Los que le decían que se callara, él no hizo caso. Él gritaba más fuerte. Vemos en estas palabras, en este versículo, cómo estas personas que le decían a Bartimeo que se callara, que lo veían menos, que lo hacían menos, que tal vez en ese momento le dijeron palabras humillantes. Vemos que estos hombres o mujeres rechazaban a Bartimeo. Eran egoístas. No querían que él también se acercara a Jesús. Y podemos ver que estas personas seguían a Jesús, pero no conocían a Jesús. ¿Por qué no le conocían? Porque Jesús, lo que él enseñaba era amor. Amor a tu prójimo. Él hacía sanidades, las hacía hasta en días que para los judíos no era permitido. Él hacía sanidades. Él mostraba misericordia para todo aquel que lo necesitaba. Y estas personas que iban con Jesús, que le decían a Bartimeo, cállate, no conocían el amor de Dios, porque estaban mostrando egoísmo, porque no querían que Jesús se fijara en él. Iban con él, pero no le conocían. Estaban más ciegos que Bartimeo, porque no podían ver que Dios es amor. Y Bartimeo seguía gritando. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a sentir como se sentía Bartimeo. Despreciado, humillado, te van a hacer sentir menos. Pero Dios no ve esas cosas, hermanos. Dios ve nuestra necesidad, Dios ve nuestro corazón y Dios conoce nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra enfermedad, nuestra angustia. Jesús mismo, hermanos, sufrió desprecio, sufrió humillaciones, la traición, golpes físicos y muerte. Mas él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bartimeo, en su necesidad, en su deseo de poder volver a ver, de saber que el Todopoderoso podía hacer algo por él, él no dejó de gritar en ningún momento. Él no dejó de insistir. Él sabía que era su tiempo.
¿Qué hubiera pasado si Bartimeo hubiera hecho caso cuando los que le decían cállate y se hubiera quedado calladito ahí? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera recibido su milagro. Bartimeo no hubiera sido sano por lo que la gente le decía. Dice la palabra del Señor que Jesús, deteniéndose, le mandó llamar. Jesús escuchó los gritos de Bartimeo. Y yo pienso que eran unos gritos de desesperación. Tal vez él decía, no me va a escuchar, o se está alejando ya, o entre la multitud él no me alcanza a escuchar. Mas sin embargo dice que Jesús se detuvo. Jesús deteniéndose, dice en el versículo 49, Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, Él te llama. Anímate, levántate. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos ser sanados de muchas cosas que tal vez físicamente nosotros nos vemos bien y podemos sonreír bien y platicar con alguien bien. Pero dentro de nosotros hay raíces de amargura, hay raíces de dolor, hay envidias, hay egoísmos, hay altivez, hay menosprecios. Hay muchas cosas, hermanos, de las cuales nosotros necesitamos ser sanados. Hay muchas cosas que nosotros venimos cargando, arrastrando, que no nos dejan ver, que nos ciegan. Muchas veces estamos ciegos espiritualmente porque hay raíces dentro de nosotros que no nos dejan conectarnos con el Espíritu Santo de Dios, que no nos dejan tener una relación con Dios. Pero Jesús escucha y dice que Él se detuvo y le mandó llamar. Jesús escuchó los gritos de Bartimeo. Yo no sé cómo haya sido, pero a lo mejor dijo, ¿quién es ese que grita? ¿Quién es ese que grita mi nombre? Que pide misericordia, tráiganmelo. Y a lo mejor esos mismos que le decían a Bartimeo, cállate, no molestes. A lo mejor esos fueron los mismos que fueron a levantar a Bartimeo ahí donde estaba tirado. Porque le dijeron, levántate, anímate, levántate, Él te llama. Y dice la palabra del Señor que Bartimeo se levantó de un salto lo más rápido que él pudo levantarse. Se levantó. Y dice aquí entonces en el 50, versículo 50, él entonces arrojando su capa, su manto, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo no lo pensó dos veces. Cuando le dijeron, levántate, anímate, Él te llama. Él se levantó. Y dice que dejó su manto. Lo único que él tenía, la única pertenencia que Bartimeo tenía era su manto, su capa. Eso era todo para él. Lo que lo protegía a él de la lluvia, del frío, del sol. Su única pertenencia, su manto. Y dice que él lo aventó. Él aventó su manto y se fue a donde estaba Jesús. Él no lo pensó. Es tan bonita la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros vemos el amor tan grande de Dios y su misericordia para todos. Aunque tú pienses que Dios no tiene misericordia para ti, Dios tiene misericordia para todos. Tal vez te sientes que has cometido pecado, que le has fallado al Señor, te sientes incomprendido. Pero Dios dice, anímate, levántate. El Señor quiere hacer algo en tu vida, como la hizo con Bartimeo. Y aquí vemos que
Bartimeo, arrojando su manto, lo único que él tenía fue hacia Jesús. Dios quiere, hermanos, de nosotros que nosotros también nos despojemos de todo aquello que nos separa del Señor. Bartimeo dejó todo lo que él tenía, su única pertenencia, que era su manto, su capa, su protección. Él se despojó de eso para ir hacia Jesús. Y Dios quiere que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas que no nos dejan acercarnos a Él, que nos impiden tener una relación con Él, que no nos dejan conectarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros nos apartemos de todas esas cosas. Dios quiere que dejemos nuestra comodidad. Dios quiere que dejemos, no sé qué cosas son las que le apartan a usted de poder acercarse a Jesús. Pero un gran ejemplo que nos da Bartimeo es que él se despojó de todo lo que tenía, que en sí no era nada. Para uno lo puede ver como que no era nada valioso, pero para él valía mucho su manto, su capa. Usted ha visto los homeless aquí en California, lo que ellos cuando se mueven de un lugar a otro siempre andan con los carritos de la market, y lo único que llevan ahí son sus cobijas. Usted ha visto sus cobijas, y algunos pues acarrean muchas más cosas, pero casi siempre usted ve que lo que ellos más importante son su cobija, lo que los cubre, lo que los protege. Bartimeo no tenía muchas cosas porque pues él no podía ver. Aquí pues los homeless acarrean una cosa y acarrean otra, y todo lo que encuentran se llevan, colchones, cobijas, sillas, de todo. Pero Bartimeo no podía ver. Aquí la palabra dice que él solo dejó su manto y fue hacia Jesús. Para un hebreo, dejar el manto significa dejar atrás tu antigua identidad. Dejar atrás tu antigua identidad. Y eso es lo que estaba haciendo Bartimeo. Dejar atrás lo que él era para ir hacia Jesús. Cuando él llega delante de Jesús, el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús lo estaba viendo y Jesús sabía que él no podía ver. Pero el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti el Señor hoy? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu necesidad? Dísela hoy. Dile al Señor qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando el Señor le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? No es porque Bartimeo no sabía lo que él necesitaba, sino porque él quería que él le dijera de sus labios cuál era su necesidad. Y Bartimeo le dice: Señor, que pueda ver. Jesús podía haberlo sanado inmediatamente sin que Bartimeo le dijera qué era lo que quería. Pero Dios es un Dios tan caballeroso, es un Dios tan amoroso, que Él no nos impone nada, Él no nos forza nada. ¿Qué tal que hubiera sanado a Bartimeo y Bartimeo después le hubiera dicho: Señor, yo no quería que me dieras la vista, yo estaba bien a gusto ahí recibiendo las limosnas que me daba la gente, yo ahí estaba bien cómodo y yo no te dije que me sanaras? Porque muchas veces Dios hace cosas por nosotros y nosotros, en lugar de agradecer al Señor, renegamos. Pero Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista, que yo pueda ver. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos al Señor, nosotros lo hicimos por nuestra propia voluntad. Nosotros lo hicimos
con esa necesidad de tener a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y dejar que Él fuera el que nos gobernara. Pero muchas veces hay personas que lo obligan a uno, que le dicen, ándale, acepta al Señor, acepta. Y si estás en la iglesia y todos están mirando, que te están diciendo, pasa, acepta al Señor, a muchos pasan solo por compromiso, no porque en realidad quieran que Jesús gobierne sus vidas, y no lo aceptan de corazón. Y aquí vemos cómo Bartimeo va y le dice que recobre la vista, que yo pueda ver. Eso es lo que yo quiero. Y Jesús le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Vete, tu fe te ha salvado. La fe tan grande que Bartimeo tenía hizo que Jesús lo escuchara. Esa fe tan grande hizo tocar el corazón del Señor. La fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, la palabra de Dios nos dice que todo lo que le pidamos al Señor, creyendo que Él lo va a hacer, Él lo hará. Creyendo, no dudando del poder de Dios. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios, difícilmente vamos a recibir un milagro, vamos a ver respuesta del Señor, porque dudamos de su poder. Pero Bartimeo en ningún momento dudó de que Dios podía hacer algo por él. En ningún momento él dudó. Él sabía quién era Jesús. Aunque nunca le había visto, aunque nunca había visto un milagro de él, su fe era tan grande y sabía que Jesús ese día iba a hacer algo por él. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Usted se puede imaginar a Bartimeo? Yo me lo imagino, yo pienso que ese hombre brincaba y danzaba, y yo no sé si besaba los pies del maestro, yo no sé si qué él hacía cuando sus ojos fueron abiertos. Usted imagínese esa escena, imagínese ese cuadro, cierre sus ojos y piense cómo reaccionó Bartimeo cuando recobró la vista. Era una emoción tan grande que no le cabía en el pecho volver a verlo. Y le dijo que se fuera, le dijo, vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Pero Bartimeo no se fue. Dice la palabra del Señor que él seguía a Jesús. Bartimeo seguía a Jesús. Bartimeo no fue mal agradecido. Bartimeo estaba tan contento, tan emocionado que se fue tras Jesús, tras el Maestro. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos servir a Dios? ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios? Darle honra, darle gloria. Si muchas veces estamos ciegos. Tenemos nuestros ojos y podemos ver, pero muchas veces estamos ciegos. Muchas veces no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no porque no esté, sino porque nosotros no queremos, no le buscamos. Muchas veces estamos ciegos porque hay cosas en nuestras vidas que no nos dejan ver. Nosotros tenemos que ser sanos como fue Bartimeo, sanos de cadenas que venimos arrastrando, de cosas que nos separan del Señor. Y Dios quiere que nosotros tengamos una fe grande, hermanos, que tengamos una fe grande y que creamos en el poder maravilloso de Dios, en el poder restaurador, sanador, que Dios es un Dios tan grande que podamos realmente ver a través de los ojos del Señor, que podamos ver, si nosotros viéramos, hermanos, a través de los ojos de Jesús, lo que Él ve.
a la necesidad que hay allá afuera con los que no le conocen. Como gente que se suicida porque no conocen al Señor. En estos tiempos que hemos estado encerrados ya por varios meses, ha habido mucho suicidio, ha habido mucho abuso a los niños en sus hogares por sus propios padres. Abusan de ellos, no solo físicamente ni verbalmente, sino emocionalmente, y ustedes van a entender a lo que yo me refiero. Cómo Jesús ve todas las cosas que pasan y que nosotros tenemos ese llamado a dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, a interceder, a hablar de su palabra, a hacerle saber a las personas que hay un Dios de poder, que puede restaurar vidas, que puede restaurar matrimonios, que puede salvar de la muerte, que puede apartarte del pecado. Y nosotros tenemos ese trabajo, hermanos, de poder ver a través de los ojos de Jesús, no hacernos ciegos, no hacer como que no vemos que hay una necesidad allá afuera, porque todos hemos sido llamados. Ese es el mandamiento que dejó Jesús, de llevar su palabra y que otros sean alcanzados y que puedan gozarse juntamente con nosotros adorando al Señor. Aquí vimos en la historia de Bartimeo cómo él clamó por un milagro y fue escuchado, cómo a pesar de que le decían que se callara, él no hizo caso y él siguió insistiendo, clamando al Señor que tuviera misericordia de él. Vemos cómo su fe, porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. La fe tan grande que él tenía del solo escuchar. Nosotros nunca vimos a Jesús, pero conocemos su palabra. Sabemos el poder que él tiene. Milagros muchos hemos visto, al menos yo en los años que tengo en la iglesia he visto muchos milagros que Dios ha hecho. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces recibimos el milagro y nos apartamos del Señor. Muchas veces solo le buscamos cuando tenemos una necesidad y después nos olvidamos de Él. Y Él quiere que le sigamos, hermanos, así como Bartimeo después de recibir su milagro le seguía a Él. Dios nos habla a través de su palabra y Él quiere también que nosotros nos despojemos de las cosas que nos apartan de Él, que nos despojemos de todo aquello que nos impide servirle, que es un tiempo de animarnos y de levantarnos. Dice, anímate y levántate, anímate y levántate. Es el tiempo de volver a levantarnos, es el tiempo de volver a buscar el rostro del Señor, es el tiempo de volver a abrir nuestros labios y dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Es el tiempo, hermanos. Yo doy gracias a Dios que la iglesia ya se abrió 2 días. Así estamos comenzando de nuevo 2 días, pero yo sé que muy pronto los servicios van a volver a la normalidad, que muy pronto el evangelismo va a volver y hay que salir a las calles con nuestras mascarillas y hablar del amor del Señor. Es un tiempo en donde Dios nos está diciendo, anímate, levántate, que Él te llama. Dios nos está llamando, hermanos. Dios nos está llamando a compartir su palabra. Y lo podemos ver cuando Bartimeo clama al Señor y pide por su milagro. Podemos ver algunos versículos que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Muchas veces solo le pedimos al Señor algo y si no nos los da, dejamos de pedirle a Él. Y muchas veces van a ser cosas que Él no nos va a dar porque son cosas que no nos convienen, que tal vez van a ser un mal en lugar de ser un bien. Pero cuando Él mira tu necesidad y es una necesidad grande, uno tiene que clamar a Él.
Dice Salmo 103:3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sana todas tus enfermedades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. No te sientas que porque has hecho algo que a Dios no le agrada o te sientes mal por, no sé, cualquier motivo. No creas que Dios no te perdona y no creas que Dios no te sana interiormente. Tiene que haber una búsqueda de parte de nosotros para poder conectarnos con el Señor y para que Él escuche. Yo sé que todavía hay muchos enfermos. Yo sé que muchos pasamos por necesidades y yo les puedo decir que me siento muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra, porque ayer yo estaba muy mal, terriblemente mal, y mi hermana Ruth es testigo que ayer que me llamó yo apenas si le podía contestar porque tenía un dolor. Yo tengo crisis de un dolor que me pega, que siento que me quita las fuerzas, siento que la vida se me va cuando ese dolor viene a mí. Y anoche yo no me podía dormir del dolor. Es un dolor que aunque yo tome analgésicos, no se me quita. Es un dolor terrible, hermanos, terrible, que yo a veces le digo al Señor que mejor me lleve porque ese dolor es tremendo. Pero anoche, meditando en la palabra que yo tenía que traer hoy, yo recordaba y el Señor me decía: anímate, levántate, ven a mí. Y en ese momento yo fui, me puse de rodillas y empecé a clamar al Señor. Y yo le decía, como dice Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y empecé a orar y empecé a adorar al Señor. Y yo no le decía, Señor, que no renegaba. Yo le doy gracias, yo le doy gracias. Cuando esas crisis vienen a mí, yo le doy gracias al Señor que soy yo, porque yo creo que yo no soportaría ver a uno de mis hijos revolcándose de un dolor como ese. Yo le doy gracias a Dios y le digo: gracias, Señor, porque soy yo, porque no son mis hijos los que están sufriendo con esto. Y empecé a orar, hermanos, empecé a orar. Yo no me podía dormir de dolor. Yo me ponía hielo, yo me ponía algo caliente en la cabeza y no sé, ese dolor no se iba. Pero cuando yo empecé a clamarle a Él, cuando yo empecé a pedirle a Él y a gritarle como gritaba Bartimeo, hermanos, el dolor se fue. Dice la palabra del Señor que Bartimeo enseguida recobró la vista. Y yo, después de orar, enseguida el dolor se fue. Y me acosté, me dormí toda la noche, y hoy, gracias a Dios, me desperté bien y estoy con ustedes compartiéndoles la palabra. Pero ayer yo no podía ni abrir mis ojos, yo solo los tenía cerrados, y cuando la hermana me llamó, ella se dio cuenta que yo no estaba bien y le dije: no aguanto el dolor, hermana, no aguanto, es un dolor terrible. Y ella empezó también a orar por mí por teléfono. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Dios no ha cambiado. Dios siempre está atento a nuestra necesidad, pero Dios quiere también de nosotros, demanda muchas cosas. Que nos despojemos de todo aquello que nos estorba para servirle. Que dejemos nuestra identidad de antes. Que seamos unas personas nuevas en Él. Que le busquemos, que nos esforcemos por cada día ser lo mejor y dar lo mejor para Él. Amén. Dice en Segunda de Reyes 25: así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Qué bonito versículo, hermanos. Compártalo con alguien. Segunda de Reyes 25 dice:
He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Hay todavía mucha gente enferma, hermanos, con este virus, por el cual nosotros podemos orar, y yo le doy honra y gloria al Señor, y le doy gracias a cada uno de ustedes que apoyó con sus oraciones por mi familia allá en México, y la gloria sea para el Señor, que están bien. Solamente mi tío fue el que se puso más delicado, pero gracias a Dios salió, hermano, salió y está recuperándose. Dios es fiel, Dios es bueno. Y así como Él es bueno y Él es fiel con nosotros, así nosotros tenemos que ser fieles con Él. Tenemos que seguir siendo obedientes a su palabra. Tenemos que seguir siendo obedientes a esa comisión tan grande que Él nos ha dejado, de ir y llevar su palabra a todo aquel que no le conoce. Amén. Dice en Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Bartimeo, cuando Jesús lo llamó, no solo le sanó de la vista, sino también yo creo que Jesús sanó su corazón. Tanto tiempo viviendo solo, a la orilla del camino, solo con su manto, con lo único que él tenía, siendo humillado, menospreciado, que la gente se burlara de él. Y todavía, cuando él clamaba a Jesús que tuviera misericordia de él, todavía en ese momento la gente le decía, cállate, ni te va a hacer caso, mejor cállate. Todavía en ese momento. Mas sin embargo Jesús tuvo misericordia de él, y no solo lo sanó de sus ojos, también de su corazón. Él pudo ver el amor de Dios y fue transformado y le seguía. Y yo creo que él a todo mundo que encontraba le testificaba, era ciego y ahora veo, porque Jesús hizo un milagro en mi vida, porque Él no me menospreció como todos los demás. Él me vio con ojos de amor. Así que, hermanos, compartamos esta palabra con alguien que no conoce del Señor, que está sufriendo, que está padeciendo alguna enfermedad. Y a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que podamos, hermanos, servirle con todo nuestro corazón, que podamos serle fiel, que dejemos todo aquello malo y nos esforcemos 100% a servirle a Él y adorarle a Él y a ser obedientes. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y les testifiqué también lo que me pasó a mí, y Dios sabe todo lo que hace. Y aquí estamos para seguirle sirviendo y adorando. Amén. Así que vamos a orar y a dar gracias por esta palabra. Amén. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes, por esa misericordia tan grande que tú tienes, Señor. Gracias porque tú demandas de nosotros, Señor, que nos salgamos de nuestra zona de confort, que dejemos nuestro manto, que dejemos nuestra capa, que dejemos nuestra comodidad para poder ir y decirle a todo aquel que no te conoce que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que sana, que restaura, que hay un Dios que da vida eterna cuando tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón al Señor. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, hay un cambio en tu vida. Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos ese trabajo. Estos tiempos están, como dice la palabra, ya los campos están listos, la gente está necesitada de ti. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente dolida porque ha perdido un familiar. Es el tiempo de que nosotros abramos nuestros labios y compartamos las buenas nuevas de salvación, que hay vida eterna después de la muerte cuando nosotros caminamos en rectitud delante de Dios, cuando nosotros nos comportamos realmente como creyentes, como hijos de Dios, cuando nos apartamos del pecado y
de todas aquellas cosas malas que a Dios no le agradan. Dios promete una vida eterna. Dios promete que allá en el cielo estaremos juntamente con Él en esas bodas del Cordero, allá donde no habrá sufrimiento ni dolor, pero Dios quiere que le entreguemos nuestra vida a Él. Dios demanda de nosotros fe, que creamos con todo nuestro corazón que es un Dios poderoso, que sin fe es imposible agradarle a Él, que sin vivir una vida santa es imposible agradarle a Él. Que podamos ver a través de los ojos de Jesús la necesidad de nuestro prójimo, que no cerremos nuestra mano para bendecir a los demás, que no seamos egoístas, como aquellos que le decían a Bartimeo que se callara, que no le gritara al maestro, como si él fuera indigno de que Jesús hiciera algo por él. Que nosotros no seamos así, que podamos compartir su palabra, que podamos transmitir el amor de Dios a través de nuestros labios, compartiendo esta palabra que Dios nos ha dejado. En esta hora le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo y por todo lo que hará. Por su poder, por su amor, por la sanidad que Él deposita en nosotros cuando nosotros clamamos a Él. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo un Dios de amor. Pero dice su palabra que también es fuego consumidor. Hay que reafirmarnos, hay que pedirle perdón y caminar con Él y transmitir el amor de Él. Amén. Así que hermanos, este ha sido el mensaje. No sé si